Muy bien, vamos a comenzar la segunda parte de nuestro video. Como vimos en el video anterior o en la primera parte de video, nosotros creamos una aplicación, una pequeña aplicación, una API que regresa cierta información si nosotros estamos trabajando, que esto puede ser un cliente web, la pantalla tal cual del cliente web, no importa qué aplicación ni qué lenguaje estemos utilizando, que fue uno de los puntos importantes que mencionamos. Vimos cómo generar un contenedor para esta aplicación, es decir, meterla dentro de este contenedor y que esté funcionando de manera independiente. Y por último, también estuvimos viendo cómo mediante código crear esta infraestructura que necesitamos para poder hacer el deployment y sobre todo el que podamos estar trabajando con distintas réplicas para clusterizar nuestras aplicaciones de una manera sencilla, de una manera muy rápida y el poder estar trabajando con toda esta información de manera eficiente. Y obviamente, pues bueno, todo esto descargado directamente desde nuestros contenedores para poder estar trabajando con esta información. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que necesitamos considerar en este esquema como tal, que es lo que tenemos o es lo que llevamos hechos de la aplicación. Ahora bien, como lo hemos platicado y como hemos estado viendo, todas las actividades que se realizaron en el primer video, las realizamos de manera manual. Para esto existe justamente una opción que nosotros podemos incorporar directamente en GitLab para precisamente el poder estar trabajando con toda la información y todo el código que se va a estar generando, poderlo automatizar, es decir, todas aquellas tareas que nosotros estuvimos trabajando, que tengamos la capacidad de poder estar automatizando tanto pruebas como validación de código, como construcción del contenedor, como deployment de este mismo contenedor. Todo esto se hace directamente en este repositorio que tenemos aquí. Todo se controla desde este repositorio y obviamente desde acá con esta opción que tenemos en pipelines, que bueno, ahí por aquí hay algunas pruebas que estuvimos haciendo, pero aquí es justamente donde vamos a estar mostrando toda esta información. Entonces, bien, dentro de los puntos importantes, como les decía, si nosotros regresamos a nuestro proyecto, lo primero que tenemos que hacer aquí para poder estar trabajando con este tipo de esquemas es crear un archivo que es el que va a controlar prácticamente todo nuestro pipeline. Este archivo lo vamos a crear desde este lado, desde todo lo que tenemos directamente desde nuestro código. Vamos a decirle que el archivo en este caso debe de llevar un nombre en particular que se llama GitLab CI.yml. De hecho, inclusive si se fijan, hasta el iconito de la aplicación automáticamente lo reconoce. ¿Por qué? Porque forzosamente ese es el nombre del archivo para que se pueda reconocer y se pueda utilizar como un archivo de pipeline de integración continua, de continuous delivery o continuous integration dentro de nuestra aplicación como tal. Entonces, bien, ¿cuál es el contenido? Esto es un archivo muy simple. Ahorita vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo y prácticamente lo único que estamos definiendo aquí son dos, dos etapas, dos stages, una de construcción y una de pruebas. Y prácticamente lo que estoy haciendo es crear el nombre de lo que vamos a ejecutar, que en este caso, bueno, yo le puse nombre Create Image, que pertenece a la etapa de construcción y el script lo único que va a hacer o lo único que va a ejecutar es mandar un mensaje que dice que esta es la etapa de construcción. Y para la parte de pruebas, que yo lo llamé Test Image, aquí es donde estamos ligando precisamente con esta etapa de pruebas que definimos acá arriba. Le ponemos en el script que lo único que va a poner en el mensaje es que este es un script, perdón, esta es la etapa de pruebas como tal. Aquí un punto importante. Prácticamente son los mismos comandos, habrá algunos, en total deben de ser como 25, 28 comandos máximos los que se utilizan en este archivo y a partir de ahí, pues prácticamente es replicar lo que uno está haciendo dentro de sus actividades diarias para poder automatizar como tal este pipeline.
Entonces, un punto importante aquí, por ejemplo, es que yo puedo definir estos nombres como yo quiera y en el orden que quiera, y aquí yo también puedo repetir y puedo ligar varias, vamos a ver un ejemplo más adelante, puedo ligar varias ejecuciones, por llamarlo de alguna manera, a una misma etapa como tal. Pero bueno, lo que quiero ahorita es que vean que esta es la parte más sencilla, es la imagen más sencilla en ese sentido para poder estar trabajando, para que podamos ver cómo se ubica o cómo se dispara toda esta parte de la información. Entonces, lo primero que voy a hacer en este sentido es, ya que tengo mi imagen, vamos a mandarla directamente hasta nuestro repositorio. Vamos a decirle aquí que es con un git add. Vamos a mandar un commit de esta información y vamos a ponerle aquí que estamos agregando el pipeline. El pipeline ya lo tenemos acá y vamos a decirle que queremos enviarla directamente. Si yo, bueno, en este momento que yo le dé aquí, vamos a darle, voy a regresar, voy a darle aquí a actualizar. Ya tengo acá el archivo que acabamos de ver y si yo me regreso aquí a donde están los pipelines, si se pueden dar cuenta, ya me está diciendo aquí que tengo un pipeline que se está ejecutando y que prácticamente tiene dos etapas que fueron las que yo definí, tanto build como test, que es justamente esta parte que está definido aquí, build y test, que son los nombres que yo le puse y que con los que yo quiero trabajar. De la otra forma, tengo aquí una que se llama create image y tengo otra que se llama test image. En este caso son exactamente los mismos nombres que yo puse aquí. Lo único que estoy haciendo, como les decía, es ligar esta opción de la construcción o esta etapa a directamente o decirle que esta ejecución como tal pertenece a la etapa de build y esta ejecución como tal pertenece a la etapa de test, que es prácticamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, bueno, si nosotros aquí ejecutamos un refresh, vemos que ya terminaron prácticamente nuestras dos pruebas del pipeline. Como vimos, pues bueno, nada más tiene que mandar un pequeño mensaje que diga this is the building stage y esta otra, this is the test stage. Entonces, si nosotros damos clic directamente sobre cada una de las ejecuciones en las etapas, si se pueden dar cuenta, aquí me está diciendo que se está ejecutando el runner, que prácticamente el runner, como ya habíamos visto, es este runner que tenemos aquí directamente, este es el que se está ejecutando, esto es lo que nosotros estamos viendo de ejecución como tal y por acá debemos de tener, justamente aquí está el mensaje, this is the building stage, todo esto es la preparación del contenedor, cómo se conecta al repositorio, cómo clona la información para poderla utilizar y ya una vez que termina esto, entonces ya ejecuta el script, que en este caso fue muy sencillo y dice que ya se ejecutó esta etapa. Si nosotros regresamos a esta otra opción, a Test Image, pues vamos a ver que es prácticamente lo mismo, la ejecución, la preparación, pero el mensaje que tenemos es el que nosotros pusimos directamente en nuestro archivo como tal. Entonces, prácticamente esa es la manera o esa es la forma en la que se construyen precisamente todos estos pipelines. Y aquí, pues obviamente lo que está haciendo es mostrarme precisamente cuáles son las etapas que existen para este pipeline y qué estatus tienen. A diferencia de esta, que bueno, fallaron las dos, aquí yo estoy viendo que se ejecutaron correctamente estas dos etapas como tal. Y así es como puede ir evolucionando nuestro desarrollo. Pero ahora bien, podemos hacer o podemos crecer precisamente en ese sentido nuestra aplicación como tal para poder estarla automatizando y para poder tener mejor acceso o para poder tener mejor visualización como tal de qué es lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a crear un nuevo archivo aquí en esta carpeta, un archivo de pruebas que en este caso vamos a ponerle testmain.py. Como les digo, esto, y me falló la extensión, nada más déjenme cambiarla. Como les digo, la idea precisamente de todo esto es que es completamente independiente del lenguaje y al ser independiente del lenguaje, pues bueno, esto puede ser pruebas que se ejecuten en unit test, que se ejecuten en PyTest, que se ejecuten con alguna biblioteca específica
porque ahí sí hay una gran variedad de pruebas en .NET. Entonces, prácticamente esto es, digo, nada más el ejemplo. Nuevamente, y sí quiero hacer mucho hincapié, estamos utilizando ahorita Python por facilidad, por sencillez, para no crear un ejemplo y no enfocarnos en el tema del código y crear un ejemplo muy complejo, sino es algo sencillo, digerible, y la realidad lo que buscamos es que se entienda el concepto de DevOps y no tanto el concepto como tal de desarrollo. Entonces, partiendo de esto, lo que tenemos aquí es un archivo de pruebas que lo único que va a estar haciendo es conectarse a la API en el comando principal o la ejecución de la dirección URL, conectándose al URL principal, y lo que está esperando es un código 200, y la misma manera conectarse en diagonal demo, y lo que está esperando es un código 200. Esas son las pruebas que nosotros estamos generando, y es como se deberían de estar ejecutando. Ahora bien, ya que nosotros tenemos en nuestro código también y que ya pusimos todo el aspecto de las pruebas, pues lo que necesitamos modificar precisamente es el tema de tener un archivo más completo. Y ahorita les platico un poco más, pero la idea precisamente con este archivo, con este script, es que contenga toda la información necesaria para poder estar ejecutando este pipeline como tal. Entonces, bueno, aquí, si se fijan, ya definimos distintas actividades que se tienen que estar ejecutando o que queremos que se estén ejecutando. En este caso, dentro de las etapas definimos varias, definimos 5 etapas, no se están utilizando todas directamente, pero uno de los puntos importantes aquí a mencionar es que se pueden definir todas las etapas que sean necesarias, y uno de los puntos importantes también a definir es que, como ustedes pueden ver aquí directamente, estamos en el proyecto Demo 2 en la rama main. Tengo aquí en esta rama, tengo un pipeline particular, pero si yo me regreso a esta rama que dice pipeline, si se dan cuenta, no tengo como tal esa opción de que cree el pipeline como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo proyecto puede tener N cantidad de pipelines dependiendo de las ramas que tenga lo mismo. Entonces, esto nos da muchísima versatilidad y muchísima usabilidad en cuanto al tema de estar gestionando pruebas, de estar automatizando tareas, de estar haciendo deployments. Entonces, esta es una de las grandes ventajas en ese sentido que tiene el estar trabajando en este esquema. Entonces, bueno, ya vimos aquí que definimos ciertos pipelines. Tenemos por aquí en la primera fase, que es linting. Si se fijan, tenemos una, dos, tres, cuatro ejecuciones dentro de linting. Esto quiere decir que para esta etapa se van a ejecutar 4 veces, o estos 4 scripts se van a estar ejecutando, y cada uno tiene la función de validar. Estas son herramientas específicas de Python, pero puede haber para para cualquier lenguaje, y lo que hace es validar desde distintas perspectivas, el código. Es decir, que el código de cada una de estas opciones sea correcto, funcione como debe de ser y cumpla con las mejores prácticas. Obviamente, este código de aquí pues, no cuenta al 100% con las mejores prácticas, ninguno de los dos. Ahorita vamos a ver los mensajes, pero precisamente la idea es que esta primera etapa de la prueba se enfoca a esto. La segunda, que es test, que ya eso es la automatización de pruebas, pues prácticamente lo que estoy haciendo es ejecutar este archivo de acá. Aquí es donde me va a validar que estas pruebas que yo tengo aquí se lleven a cabo de manera correcta y que funcionen como está esperando o se está esperando en el sistema. Una vez que pasaron estas cuatro ejecuciones de acá, esta ejecución de aquí, viene la construcción de la imagen. Esta imagen ya, obviamente, ya validé que el código cumple con las mejores prácticas, ya validé que no tenga errores y que me esté resultando, los resultados de las pruebas sean correctas. Lo siguiente que voy a hacer es una prueba de imagen. Si esta imagen se construye correctamente, entonces ahora sí lo que voy a hacer es un deployment a Docker Hub de esta imagen, para que posteriormente la podamos utilizar en nuestros contenedores y ya unirla con el proceso que vimos en el video número 1. Ahorita lo interesante es ver cómo se va ejecutando cada uno de estos puntos. Entonces, partiendo de este tema,
lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es correr o mandar el código directamente a GitLab para que se pueda comenzar a preparar el pipeline y podamos hacer las correcciones necesarias de código e ir viendo cómo puede ir avanzando precisamente este pipeline. Entonces, abrimos justamente aquí. Revisamos que tengamos todos nuestros archivos, que ya esté grabado, que todos los cambios se hayan aplicado directamente. Entonces, ahora sí, regresamos para agregar aquí información. Entonces, vamos a ponerle aquí que agregamos las pruebas, por ejemplo, y vamos a darle git push. Vamos a regresar aquí rápidamente, nada más para posicionarnos en esta opción de pipelines antes de enviarlo, ver que tenemos aquí dos stages nada más. Le damos aquí git push. Si yo me regreso aquí, le doy a actualizar, podemos ver que ya nos creó 4 etapas como tal, está en ejecución. Y si se dan cuenta, ya nos creó cada uno de estas actividades o cada uno de estos puntos. Ahora, si se dan cuenta y ya revisamos principalmente o ya revisamos particularmente cada una de estas pruebas, pues nos estamos dando cuenta que están en estatus de fail. Obviamente era algo que nosotros estábamos esperando porque sabíamos ya de inicio que el código no está cubriendo con las mejores prácticas. Una de las ventajas en ese sentido de esto es que siempre va a ejecutar todas las pruebas existentes dentro de una etapa como tal, con que una falle, bueno, siempre va a ejecutar todas para realmente mostrar y no estar entre prueba y error y demás, pero ya una vez que tenemos nosotros esta validación, prácticamente lo que estamos haciendo es que se ejecuta toda esta parte y definitivamente lo que hace es encontrar si hay algo que se ejecutó correctamente, lo deja o lo marca como que se ejecutó correctamente y por otro lado todo aquello que quedó en error lo marca en error, pero la ventaja es que una vez que esto queda marcado como que se ejecutó o como que quedó en error, no pasa a la siguiente etapa. Entonces, de aquí nosotros ya podemos ir a ver directamente cada una de estas etapas como tal y decir, bueno, para esta validación de código black, ¿qué pasó? Bueno, aquí es donde se está ejecutando y me dice que el código se tiene que reformatear porque no está cumpliendo con estas características. Ya de aquí, utilizando la información específica, podemos crear de GitLab, podemos crear un nuevo issue para el desarrollador y decirle, oye, no pasó esta prueba, tenemos que hacer, tienes que mejorar el código, etcétera, etcétera, pero ya entra precisamente aquí toda la información. Si se fijan, ya aquí me marca el job, cuál es la tarea, qué es un issue como tal, a quién se lo asignamos para que lo resuelva. Vamos, viene prácticamente toda la información. Aquí creamos nuestro issue, vamos a ponerle aquí problema, problema X, ¿no? Y viene la descripción que ahorita, bueno, lo que tuve que haber hecho es validado el texto que tenía, pero bueno, ahorita nada más vamos a darle así para avanzar en esta parte y ya me crea precisamente el issue de toda la información y ya aquí se le puede dar seguimiento y ya los podemos ir viendo, ya los podemos ir validando acá y de tal forma que conforme nosotros vamos avanzando con nuestras pruebas, pues obviamente vamos viendo, aquí ya tenemos esta información, ya vimos la validación de podemos regresar acá directamente, bueno, vámonos acá porque es más fácil ubicarlos desde este lado, podemos ver en Flake 8 que aquí nos dice existen múltiples violaciones en este caso, en donde se esperaban dos líneas en blanco, un espacio, una redefinición por ahí de un archivo como tal, o probablemente por aquí un nombre repetido. Vamos, hay varias cuestiones ahí que se tienen que realizar, ¿no? Y así por cada una de estas que nos están mandando precisamente que tenemos errores que tenemos que ir validando precisamente en este esquema o en este sentido. Entonces, bien, partiendo de esto, ¿qué es lo que el desarrollador en este caso podría hacer para ir corrigiendo precisamente toda esta parte? Lo más sencillo, pues bueno, obviamente siendo el desarrollador, podría estar trabajando con los módulos, algo muy sencillo como que lo que estábamos manejando por aquí, que sería las mismas validaciones que se tienen. La primera, si no me falla la memoria,
fue que ejecutó esta, que es la de Black precisamente. Entonces aquí ya nos está diciendo que tiene ciertos errores, pero una de las ventajas de utilizar todas estas herramientas es que también muchas de ellas, no todas, son automáticas. Si se fijan, lo único que hice primero fue correr un check, luego le quité el check y me dice que reformateó, es decir, puso los espacios, la indentación de las líneas, etcétera, etcétera, en base a ese formato. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me dice que todo está perfecto y que no va a ser ningún cambio. Lo mismo podríamos hacer precisamente para los demás comandos, en este caso, que puede ser, por ejemplo, aquí este mismo, en donde prácticamente podemos hacer o deberíamos hacer exactamente la misma ejecución. Si se dan cuenta, aquí ya está. Si yo vuelvo a ejecutar el check, me dice que ya todo está bien. En el caso de esta opción de aquí, de el flake como tal, ya la tenemos. Me dice que tenemos por acá una redefinición de read hostname en la línea 12 en main. Entonces, si vamos acá, aquí es donde les digo que no necesariamente todo lo arregla de manera automática, pero lo que nos está diciendo aquí es que el punto que tenemos, ahí bueno, ya le estaba quitando un espacio que ya habíamos arreglado. Aquí el punto que nos está diciendo es que tenemos una función que se llama exactamente con el mismo nombre, aunque el punto de entrada es distinto, tiene el mismo nombre. Entonces vamos a cambiarle aquí y vamos a ponerle nada más demo. Vamos a ejecutar nuevamente aquí el flake y en este caso, si se fijan, ya no manda nada porque ya cambiamos o ya corregimos esta parte de código. Y por último, que es normalmente el comando, por llamarlo de alguna manera, que puede llegar a mandar un poco más de cuestiones porque hace más validación, que precisamente es este. Aquí es donde pues prácticamente estamos trabajando con toda la información en cuanto a temas de estar actualizando de manera manual nuestra información. Entonces, lo que voy a hacer aquí es modificar y poner las mejores prácticas de cada uno de de estas partes de código para que pueda funcionar de manera correcta. Bueno, hicimos una pequeña pausa, pero dentro de esa pausa lo que hicimos fue modificar todo el código para que cayera con las mejores prácticas en el tema de documentar el nombre de las variables, prácticamente toda la información que requería, de la misma forma cambiar aquí todos los esquemas que se requieren. Entonces, el código ya está modificado conforme a las características que solicita cada una de las aplicaciones como tal. Entonces, ahora sí, vamos nuevamente a regresar nada más para posicionarnos aquí. Tenemos estos tres pipelines. Vamos a lanzar nuevamente nuestro código ya con todas las modificaciones necesarias. Vamos a darle aquí git commit con code y vamos a ponerle aquí un git push. Vamos a darle un refresh. Ya aquí tenemos nuestro commit, entonces ya se está ejecutando. Y ya tenemos aquí cada una de nuestras imágenes nuevamente. Entonces, en este caso ya viene aquí toda la parte de automatización de la prueba. Como les decía, uno de los puntos importantes aquí es que todas aquellas tareas automáticas que estuvimos realizando la vez pasada o en el video anterior, ya están aquí en un script, ya se están ejecutando de manera automática. Si se dan cuenta, bueno, ya ahorita con todas las modificaciones que hicimos del código como tal y de que cayera precisamente con temas de mejores prácticas y lineamientos para toda esta parte de código. Ya está pasando las pruebas. Si se dan cuenta, ya pasó prácticamente estas cuatro primeras pruebas. Se están ejecutando ahorita la parte de test automáticos que ya también se ejecutaron de manera correcta. Y la siguiente etapa, como habíamos dicho, es la construcción de la imagen. En esta etapa de la construcción de la imagen, pues prácticamente nos estamos enfocando a que la aplicación como tal está construyendo ese contenedor para validar
Obviamente ya se validó primero que el código cumpla con las mejores prácticas. Número dos, que las pruebas automáticas hayan pasado. Número tres, se está validando que el contenedor con la información que tiene se pueda construir correctamente. Si esta prueba termina de forma correcta, automáticamente pasa a la fase de despliegue. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la fase de despliegue lo que va a suceder es que ya se sabe que el contenedor funciona y prácticamente lo que se va a hacer en ese momento es ejecutar este proceso para poder hacer un push directamente a el repositorio que, como les digo, en este caso nosotros estamos utilizando Docker Hub, pero uno de los puntos importantes es que se puede tener también un contenedor o un registry de contenedores privado en GitLab, que aquí está la opción, un container registry en donde uno puede hacer un Docker logging, hacer el push del contenedor y descargarlo de aquí. Es decir, estos contenedores no necesariamente se tienen que mandar al exterior para o que sean públicos o que estén en algún otro servidor para poderlos utilizar. La ventaja es que los podemos tener directamente en nuestro servidor y partiendo de ahí, pues bueno, ya podemos hacer toda la construcción de las imágenes y deployments muchísimo más fácil. Entonces, bueno, ya dimos tiempo suficiente. Si se dan cuenta, para todas nuestras pruebas terminaron de manera correcta y todo se hizo de manera, de manera automática. Entonces, si nosotros entramos aquí a revisar, ya nos dice que la validación por medio del módulo Black terminó correctamente. Acuérdense que todo esto es linting, está validando que el código cumpla con las mejores prácticas de codificación. Eso es lo que está validando en este sentido. La parte de Flake tampoco manda ningún error, termina correctamente. La parte de iSort también termina correctamente, no tiene ningún problema para esta parte. El PyLint, inclusive aquí si se dan cuenta, es un poco más elaborada esta prueba porque tiene que hacer instalación de algunas bibliotecas previas para ver que todo está funcionando correctamente e inclusive nos da una calificación de código. Aquí viene un punto importante porque si se fijan, nuestro código obviamente es un código muy sencillo, muy pequeño, pero está calificado con 10 puntos de 10 puntos precisamente. Aquí se puede utilizar precisamente todo esto para poder tener algún tipo de validación adicional y en donde nosotros podamos especificar si el código cubre con al menos 8.5 puntos de 10, lo podemos pasar. Si es abajo de esto se configura perfectamente en el script. Si es abajo de 8.5, entonces detén el código o detén la prueba y a partir de ahí que se regrese al desarrollador y que tenga que hacer lo que se tenga que hacer, pero ya estamos controlando precisamente toda esta parte, más si primero digo, nosotros ahorita hicimos el ejemplo al revés, pero si ya se tiene un pipeline construido y sobre ese pipeline se comienza a mandar todo el código, pues obviamente ya todo esto es en automático y es muchísimo más rápido el estar trabajando con esto. La siguiente prueba, bueno, fueron las pruebas automáticas, las que vimos aquí precisamente en donde no, lo que estamos esperando por conectarnos directamente al servidor con cada uno de estos endpoints, pues era esperar un código 200, esa es la prueba que se ejecutó. Obviamente tiene que instalar el contenedor, crearlo, hacer prácticamente todo. Aquí es donde instala la biblioteca de pruebas justamente y aquí es donde está mandando llamar a la ejecución con la imagen y aquí es donde nos está diciendo precisamente que pasaron las dos pruebas en un milisegundo, prácticamente fue muy rápido, pero todo lo que nosotros definamos en esos archivos de pruebas aquí se va a estar ejecutando. Nuevamente, si aquí hubiera existido algún error, hubiera quedado detenida la prueba en ese sentido y no hubiéramos podido avanzar hasta ese punto. Y la otra es que si ya entramos aquí a la parte de perdón, me salté una, ya me estaba yendo, me salté esta de Image Build, perdón, llevamos esta, me voy aquí a la parte de Image Build. Aquí prácticamente como ya validamos que el código cumple mejores prácticas, ya validamos que las pruebas unitarias, pruebas automáticas, aquí podemos hacer una gran variedad de pruebas, se cumplieron correctamente y aquí lo que estamos haciendo es una prueba de la construcción completa del contenedor.
Entonces, si se fijan, aquí tenemos nuestro Dockerfile tal cual, no estamos utilizando nada más partes o probando el código, sino aquí estamos utilizando nuestro Dockerfile, que es justamente este que nosotros creamos acá. Este mismo que tenemos aquí es el que se está utilizando directamente para la prueba, que ese es uno de los puntos más importantes. Es este de aquí justamente, y como les digo, es el que estamos utilizando para nuestra prueba. Se descarga, inclusive se hace todo desde cero, se descarga la imagen base, se comienza a compilar y a construir toda la información del contenedor. Vienen aquí todos estos, se copia la aplicación y si se ejecuta o se construye correctamente, aquí nos dice no hubo ningún error para la construcción de la imagen. Esta imagen está lista para la siguiente fase, que en este caso es el deployment. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues prácticamente son los mismos pasos, porque ya sabemos que se va a ejecutar, con diferencia que aquí nos estamos firmando directamente a los contenedores y en este caso, ya una vez que tenemos toda esta información, pues aquí lo está mandando directamente a esta ruta y se hace el push dentro de esta ruta también. Si se fijan, aquí nos está diciendo el nombre que te debemos de tener un contenedor que diga demo-02.26. Así se debe de llamar nuestro contenedor para validar que efectivamente existe. Entonces, si nosotros ya nos vamos acá y nos vamos precisamente a Docker Hub y nos firmamos, si se dan cuenta, aquí tenemos un contenedor que dice que se movió hace 6 minutos, que es más o menos la parte del tiempo que tomó la prueba. Aquí ya tenemos un contenedor que se llama Leopold LC demo-02.26. Ya tenemos aquí esta imagen y esta imagen justamente es la que podemos utilizar perfectamente para estar enviando, para poder estar actualizando directamente nuestro deployment o nuestros deployments de Kubernetes con cada una de estas imágenes que nosotros estamos manejando. Ahora bien, esto se puede hacer tan completo y tan complejo como se requiera en el sentido de que podemos tener varios clusters o varios servidores con Kubernetes para tener un ambiente de pruebas, tener un ambiente de QA o un ambiente de pruebas de usuario y un ambiente de pruebas automáticas, un ambiente de QA y un ambiente de producción. Se pueden hacer o preproducción o dependiendo de la metodología que se esté utilizando, se pueden tener N cantidad de servidores y la ventaja de esto es que podemos ir configurando cada uno de estos puntos, como les decía, mediante todos estos esquemas de pipelines para que se vaya dando de manera correcta, se vaya ejecutando de manera correcta y logremos automatizar todo el flujo de trabajo en cuanto a tema de deployment de la información. Entonces, bueno, con esto terminamos este video para poder mostrar cómo funciona precisamente toda la parte de automatización, tanto de pruebas, de código, de validación de mejores prácticas de código, de deployment inclusive para que todo sea en automático y como les decía, para que esto caiga directamente en el clúster de Kubernetes y ya se vea la actualización de manera automática. Bueno, con esto, como les comento, terminamos y les agradezco el tiempo.